Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, primera parte o prima, cuestión 70, sobre la ornamentación, cuarto día. Hemos revisado ya esta parte de la Suma Teológica con respecto al cosmos y a la creación. Y ya hemos visto sobre la creación de la criatura corporal, la relación creación-diversificación, muy importante, la obra de diversificación en cuanto tal, sobre el segundo día cuando hablamos del firmamento, sobre la obra del tercer día, y ahora estamos sobre la ornamentación cuarto día. Esta obra nos va a volver a hablar del cosmos, pero específicamente de los astros. En la cuarto día hay preguntas sobre si debieron o no debieron ser producidos los astros en el cuarto día, si son o no son animados, y si fue realmente descrita correctamente la producción de los astros luminosos. ¿Y por qué viene la palabra ornamentación? Ornamentación proviene de ornamentum en latín, que a su vez deriva del verbo ornare, que significa adornar, embellecer o equipar. Y bueno, en el contexto de los días de la creación, se refiere a la disposición y diseño de elementos que embellecen y completan el universo ya formado. No es solo una decoración superficial, implica añadir algo con propósito y armonía, dando conjunto a un significado mayor. Vamos entonces a ver qué nos dice Santo Tomás de Aquino sobre el cuarto día. Bueno, artículo primero. Los astros luminosos. ¿Debieron o no debieron ser producidos en el cuarto día? Hay objeciones por las que parece que los astros luminosos no debieron ser producidos en el cuarto día. En primer lugar, los astros luminosos son cuerpos incorruptibles por naturaleza, por lo tanto su materia no puede existir sin su forma. Pero su materia fue creada en la obra de la creación, antes de los días, luego también su forma, por lo tanto no fueron hechos en el cuarto día. En segundo lugar se dice, los astros luminosos son como vasos de luz, pero la luz fue hecha en el primer día, por lo tanto los astros luminosos debieron ser hechos en el primer día y no en el cuarto. Tercera objeción dice, así como las plantas están fijas en la tierra, los astros luminosos lo están en el firmamento. Por eso dice la escritura, los colocó en el firmamento. Pero la producción de plantas se describe juntamente con la formación de la tierra a la que están adheridas. Por lo tanto, la producción de los astros debió colocarse en el segundo día juntamente con la producción del firmamento. En cuarto lugar, el sol, la luna y otros astros luminosos son causas de las plantas, pero en el orden natural la causa precede al efecto. Por lo tanto, los astros luminosos no debieron ser hechos en el cuarto día, sino en el tercero o antes. Quinta objeción. Según los astrólogos, muchas estrellas son mayores que la luna. Por lo tanto, no debieron ponerse solamente el sol y la luna como dos grandes astros luminosos. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que es suficiente la autoridad de la escritura en Génesis 1, 14 y siguientes. Vamos con la argumentación pormenorizada, el respondo de Santo Tomás de Aquino. En la recapitulación de las obras divinas, la escritura dice en Génesis 2.1, así pues fueron acabados los cielos y la tierra y toda su ornamentación. En estas palabras puede entenderse la triple obra, la de creación por la que se dice que fueron hechos el cielo y la tierra, si bien en estado informe, la de diversificación por la que el cielo y la tierra fueron acabados, tanto por las formas sustanciales atribuidas a la materia informe, según Agustín,
como por lo que respecta a la adecuada ornamentación y orden, según otros santos. Y a estas dos obras se añade la de ornamentación. Hay diferencia entre ornamentación y acabado, pues el acabado del cielo y de la tierra pertenece a lo intrínseco, y en cambio en la ornamentación pertenece a aquello por lo que se diversifican cielo y tierra. Así como el hombre se completa con las propias partes y formas y se adorna con vestidos y otras cosas parecidas, la diversificación de algunos seres se manifiesta fundamentalmente por el movimiento local, por lo que se separan entre sí. De este modo, a la obra de ornamentación pertenece la producción de aquellas cosas que tienen movimiento en el cielo y la tierra. Como ya dijimos en la cuestión 69, artículo primero, en la creación se mencionan tres cosas: el cielo, el agua y la tierra, y estas tres son formadas mediante la obra de diversificación en 3 días. En el primero, el cielo; en el segundo, las aguas; y en el tercero, la tierra, diversificando mar y tierra seca. De manera parecida sucede con la obra de ornamentación. En el primer día, que corresponde al cuarto, son producidos los astros como ornamentación en el cielo en el que se mueven. En el segundo, que corresponde al quinto, las aves y los peces como ornamentación del elemento de en medio, porque se mueven en el aire o en el agua, tomando ambos como uno solo. En el tercer día, que corresponde al sexto, fueron producidos los animales para ornamentación de la tierra en la que se mueven. Pero hay que tener presente que en la producción de astros luminosos no hay discrepancia entre Agustín y los otros santos, pues dice que los astros luminosos fueron hechos en acto, no solo en potencia, pues el firmamento no tiene la capacidad de producir astros luminosos, como la tierra puede producir plantas. Por eso la escritura no dice produzca el firmamento astros luminosos, como dice produzca la tierra hierba verde. Eso sí lo dice. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía: los astros luminosos son cuerpos incorruptibles por naturaleza, por lo tanto su materia no puede existir sin su forma. Pero su materia fue creada en la obra de la creación, antes de los días, luego también su forma. Por lo tanto no fueron hechos en el cuarto día. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que según Agustín, aquí no se plantea ninguna dificultad, pues en estas obras no se pone sucesión temporal y por lo tanto no es necesario decir que la materia de los astros luminosos existiera bajo otra forma. Según los que sostienen que los cuerpos celestes están hechos a partir de la naturaleza de los 4 elementos, tampoco hay dificultad, porque puede decirse que fueron hechos con la materia previa a su formación, como los animales y las plantas. Pero según los que sostienen que los cuerpos celestes son de naturaleza distinta a la de los elementos e incorruptibles por naturaleza, hay que decir que la sustancia de los astros luminosos fue creada desde el principio, pero antes era informe y ahora ha sido formada, no en cuanto a la forma sustancial, sino por la impresión de un determinado poder. Sin embargo, no se habla de ellos al principio, sino solo en el cuarto día, para que, como dice el Crisóstomo, así se apartara al pueblo de la idolatría, demostrando que los astros no son dioses, partiendo del hecho que no existieran al principio. La segunda objeción, acordémonos que decía: los astros luminosos son como vasos de luz, pero la luz fue hecha en el primer día, por lo tanto los astros luminosos debieron ser hechos en el primer día y no en el cuarto. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que según Agustín tampoco aquí hay dificultad, porque la luz mencionada en el primer día es la luz espiritual, mientras que la ahora es hecha es la luz corporal. No obstante, si por la luz mencionada en el primer día se entiende la luz corporal, hay que decir que aquella luz fue producida según la naturaleza común de la luz, y en el cuarto día a los astros luminosos se les atribuye una determinada capacidad para unos determinados efectos, por lo cual vemos que unos son los efectos de los rayos del sol y otros los de la luna, y lo mismo cabe decir de otros efectos. Por esa concreta capacidad, Dionisio dice en su obra sobre los nombres divinos que la luz del sol, informe al principio, en el cuarto día recibió su forma. Vamos con la tercera objeción, que decía: así como las plantas están fijas en la tierra, los astros luminosos lo están en el firmamento. Por eso dice la escritura: los colocó en el firmamento. Pero la producción de plantas se describe juntamente con la formación de la tierra a la que están adheridas. Por lo tanto, la producción de astros debió colocarse en el segundo día juntamente con la producción del firmamento.
¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que según Claudio Ptolomeo, los astros luminosos no están fijos en las esferas, sino que tienen movimiento independiente del de las esferas. Por eso el Crisóstomo estima que no se dice que los puso en el firmamento porque allí están fijos, sino porque había mandado que estuvieran allí, como puso al hombre en el paraíso para que estuvieran allí. Pero según la opinión de Aristóteles, las estrellas están fijas en las esferas y en realidad no se mueven más que con el movimiento de las esferas. Sin embargo, el movimiento de los astros luminosos puede percibirse con los sentidos, no así el movimiento de las esferas. No obstante, Moisés, poniéndose al nivel de aquel rudo pueblo, y como se ha dicho en la cuestión 68, artículo 3, se centra solo en lo que percibe con los sentidos. Por lo demás, si el firmamento hecho en el segundo día es distinto por naturaleza de aquel que fueron colocadas las estrellas, aunque los sentidos no puedan discernirlo y Moisés sigue este criterio tal como dijimos, entonces desaparece la objeción. Pues en el segundo día fue hecho el firmamento en cuanto a su parte inferior. En el cuarto día fueron colocadas las estrellas en la parte superior, y ambas partes se toman por un todo, que es como lo perciben los sentidos. Vamos con la cuarta objeción que decía: acordémonos, el sol, la luna y otros astros luminosos son causa de las plantas, pero en el orden natural la causa precede al efecto. Por lo tanto, los astros luminosos no debieron ser hechos en el cuarto día, sino en el tercero o antes. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esta objeción? Que como dice Basilio, la producción de las plantas se relata antes de la de los astros luminosos para evitar la idolatría, pues quienes creen en que los astros luminosos son dioses, sostienen que el origen de las plantas radica en los astros luminosos. Aunque, como observa el Crisóstomo, así como los hombres trabajando en tierra contribuyen a la producción de las plantas, así también los astros contribuyen con sus movimientos. Vamos con la última objeción que decía: según los astrólogos, muchas estrellas son mayores que la luna, por lo tanto no debieron ponerse solamente el sol y la luna como dos grandes astros luminosos. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Como dice el Crisóstomo, se habla de dos grandes astros luminosos no tanto por la cantidad como por su eficacia y poder, porque aun cuando otras estrellas sean mucho más grandes que la luna, sin embargo el efecto de la luna se siente más en los cuerpos de aquí, y también a los sentidos les parece mayor. Ahí terminamos entonces la primera cuestión: ¿los astros luminosos debieron o no debieron ser producidos en el cuarto día? Tenemos que responder afirmativamente esta pregunta. Artículo segundo. ¿El porqué de la producción de los astros luminosos fue o no fue descrito correctamente? ¿El porqué de la producción de los astros luminosos fue o no fue descrito correctamente? Hay objeciones por las que parece que el porqué de la producción de los astros luminosos no fue descrito correctamente. La primera objeción dice que en Jeremías 10:20 se señala: no os espantéis de los signos del cielo, que lo hagan los paganos. Por lo tanto, los astros del cielo no han sido constituidos como signos. La segunda objeción dice: el signo y la causa se contraponen, pero los astros luminosos son causa de lo que se hace aquí, por lo tanto no son signos. La tercera objeción dice: la distinción de estaciones y días comenzó en el primer día, por lo tanto los astros luminosos no han sido hechos para distinguir las estaciones, los días y los años. La cuarta objeción dice: nada ha sido hecho para algo de menor calidad, porque el fin es mejor que aquellos a que se ordena a tal fin. Pero los astros luminosos son mejores que la Tierra, por lo tanto no han sido hechos para que iluminen la Tierra. La quinta objeción señala: la luna nueva no preside la noche, pero es probable que la luna fuese creada en su fase de nueva. De hecho, los hombres computan el tiempo a partir de ella, por lo tanto no ha sido hecha para que presidiera la noche. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? O el set contra, que es suficiente la autoridad de la escritura. Eso es lo que dice en Génesis 1:14 y siguientes. Vamos con el responde, el argumento pormenorizado. Como se indicó anteriormente en la cuestión 65, artículo 2,
Puede decirse que la criatura corporal ha sido hecha o para simplemente actuar, o para otra criatura, o para todo el universo, o para la gloria de Dios. Pero Moisés, a fin de alejar al pueblo de la idolatría, solo puso como causa ser útiles al hombre. Por eso se dice en Deuteronomio 4:19, al poner los ojos en el cielo y ver el sol, la luna y todos los astros del cielo, no te dejes llevar por el error, y los adores y honres, pues el Señor Dios los creó para bien de los pueblos. Este bien es concretado en tres aspectos al principio del Génesis. Primero, por la utilidad que representan para los hombres y los animales, ya que pueden ver, orientando así sus obras, y es fundamental para conocer las cosas. Y en este sentido dice, luzcan en el firmamento e iluminen la tierra. Segundo, para indicar los cambios de estaciones, con los que desaparece el decaimiento, se conserva la salud y se dan las cosechas necesarias para vivir. Todo esto no se daría si siempre fuera invierno o verano. Y en este sentido dice, para que haya estaciones y días y años. Tercero, para llevar adelante asuntos y trabajos en cuanto que por los astros se indica si el tiempo será lluvioso o seco, que son buenos para asuntos distintos. Y en este sentido se dice, para que sean signos. Vamos entonces con las objeciones en particular. Recordemos que la primera citaba a Jeremías 10:2, no os espantéis de los signos del cielo, que lo hagan los paganos. Por lo tanto, los astros del cielo no han sido constituidos como signos. Pero Santo Tomás de Aquino dice contra esto que los astros luminosos son signos de los cambios en los cuerpos, pero no son signos de los cambios que dependen del libre albedrío. En segundo lugar, el signo y la causa se contraponen, pero los astros luminosos son causa de lo que se hace aquí, por lo tanto no son signos. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que por causas sensibles a veces llegamos a conocer efectos ocultos, y al revés. Por eso nada impide que una causa sensible sea signo. Sin embargo, es mucho mejor decir signos que causas para evitar la idolatría. La tercera objeción decía, la distinción de estaciones y días comenzó en el primer día. Por lo tanto, los astros luminosos no han sido hechos para distinguir las estaciones, los días y los años. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que en el primer día se hizo la común distinción del tiempo en día y noche, atendiendo al movimiento diurno, que es común a todo el cielo. Puede aceptarse que empezó en el primer día, pero las distinciones especiales de días y estaciones, por las que un día es más caluroso que otro, o una estación que otra, o un año que otro, esto ya se debe al movimiento especial de las estrellas. Puede aceptarse que esto empezó en el cuarto día. Vamos con la objeción 4 que decía, nada ha sido hecho para algo de menor calidad, porque el fin es mejor que aquellos que se ordenan a tal fin. Pero los astros luminosos son mejores que la Tierra, por lo tanto no han sido hechos para que iluminen la Tierra. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino contra esto? Que en la iluminación de la Tierra está comprendida la utilidad del hombre, el cual, por su alma, aventaja a los astros luminosos. Sin embargo, nada impide decir que la criatura superior esté al servicio de la inferior, no en cuanto se la considera en sí misma, sino en cuanto que está ordenada a la plenitud del universo. Vamos con la quinta objeción que decía, la luna nueva no preside la noche, pero es probable que la luna fuese creada en su fase de nueva. De hecho, los hombres computan el tiempo a partir de ella, por lo tanto, no ha sido hecha para que presidiera la noche. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que la luna cuando es llena aparece por la noche y desaparece por la mañana, y así preside la noche. Es bastante probable que la luna fuera hecha llena, como las hierbas fueron hechas perfectas produciendo semillas, lo mismo que los animales y el hombre. Pues, aun cuando por el proceso natural se pase de lo imperfecto a lo perfecto, sin embargo, y en sentido absoluto, lo perfecto es anterior a lo imperfecto. No obstante, Agustín no afirma esto porque dice que nada impide que Dios hiciera algo imperfecto y que después él mismo lo perfeccionara. Vamos entonces al artículo último, que es el artículo 3. ¿Los astros luminosos del cielo son o no son animados? ¿Los astros luminosos del cielo son
o no son animados? Hay objeciones por las que parece que los astros luminosos del cielo son animados. En primer lugar, el cuerpo de arriba debe adornarse con lo más admirable, pero lo que pertenece a la ornamentación de los cuerpos de aquí abajo está animado. Por ejemplo, los peces, las aves, los animales terrestres. Luego, los astros luminosos, que pertenecen a la ornamentación del cielo, también son animados. En segundo lugar, la segunda objeción dice que la forma de un cuerpo de más categoría es de más categoría, pero el sol, la luna y los astros luminosos son de más categoría que los cuerpos de las plantas y de los animales, por lo tanto tienen una forma de más categoría. Y la forma de más categoría es el alma, principio vital, porque como dice San Agustín en el libro sobre la verdadera religión, toda sustancia viviente es preferida a la no viviente. Por lo tanto, los astros luminosos del cielo son animados. La tercera objeción dice, la causa es de más categoría que el efecto, pero el sol, la luna y los astros luminosos son causa de vida. Esto resulta evidente sobre todo en los animales que surgen a partir de la putrefacción, que, por el poder del sol y de las estrellas, obtienen vida. Por lo tanto, con mucha más razón, los cuerpos celestes viven y son animados. Por cierto, esta visión que tiene Santo Tomás de Aquino con respecto a que los animales surgen a partir de la putrefacción, se refiere a los gusanos, las moscas, que cuando están por ejemplo, hay carne que está descompuesta y se reúnen gusanos y moscas alrededor de ella y empiezan a estar en esta carne. Esta idea ya es bastante antigua. De hecho, Santo Tomás de Aquino está siguiendo la hipótesis de la generación espontánea de Aristóteles. Aristóteles también creía que las moscas, los gusanos, nacían, se originaban de la putrefacción, de las carnes descompuestas, de la basura, etc. Entonces está todo esto sustentado por Aristóteles con respecto a la generación espontánea. Vamos con la objeción número 4, que decía, como se demuestra en Sobre el cielo de Aristóteles, los movimientos del cielo y de los cuerpos celestes son naturales. El movimiento natural tiene un principio intrínseco. Así, pues como el movimiento de los cuerpos celestes es alguna sustancia aprehensiva, que se mueve como el que desea por lo deseado, según se dice en la Metafísica del segundo libro, en el 12º, parece que el principio aprendente es el principio intrínseco de los cuerpos celestes. Por lo tanto, son animados. En quinto lugar, el primer móvil es el cielo. En el género de los móviles, el primero es el que se mueve en sí mismo, como se demuestra en el 8º libro de la Física de Aristóteles, porque lo que es por sí mismo es anterior a lo que es por otro. Solo los cuerpos animados se mueven a sí mismos, como queda demostrado en el libro. Por lo tanto, los cuerpos celestes son animados. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino en general con todas estas objeciones, con estas 5 objeciones que acabamos de leer? Santo Tomás dice que está lo que dice el Damasceno en el libro 2: no tengas por animados los cielos y los astros luminosos, pues son inanimados e insensibles. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino en el Respondo, que es bastante largo? Dice que sobre este problema los filósofos opinaron de manera distinta. Como nos cuenta Agustín en el libro 18 sobre la ciudad de Dios, Anaxágoras fue hecho prisionero por los atenienses porque dijo que el sol era una piedra ardiente, negando que fuera Dios o algo animado. Los platónicos, en cambio, sostuvieron que los cuerpos celestes eran animados. También los doctores de la fe tienen opiniones distintas. Orígenes dijo que eran animados. Jerónimo, al parecer, de la misma opinión cuando expone aquello del Eclesiastés 1:6. Recorriendo el mundo, el viento va dando vueltas. Basilio y el Damasceno afirman que los cuerpos celestes no son animados. Agustín duda y mantiene una opinión intermedia, como se puede observar en el comentario literal Génesis y en el Enquiridión, donde también dice que si los cuerpos celestes son animados, sus almas pertenecen al grupo de los ángeles. Ante tal muestrario de opiniones, para esclarecer la verdad hay que tener presente que la unión del alma y el cuerpo no se debe al cuerpo sino al alma, pues la forma no se debe a la materia sino al revés. La naturaleza y el poder del alma se deduce de su acción, que en cierto modo también es su fin. El cuerpo es necesario para alguna operación del alma que se realiza por medio del cuerpo, y esto se da en las operaciones del alma sensitiva
y nutritiva. Por eso es necesario que tales almas estén unidas a los cuerpos para sus operaciones. ¿Hay alguna otra operación del alma que no se realiza por medio del cuerpo? Sin embargo, reciben alguna ayuda del cuerpo, y esto se da en las imágenes que el alma necesita para entender. De esto se deduce que tal alma necesita estar unida al cuerpo para su operación, aun cuando pueda estar separada de él. Es evidente que el alma del cuerpo celeste no puede realizar las operaciones del alma nutritiva, como son alimentarse, crecer y engendrar, pues este tipo de operaciones no son propias por naturaleza de los cuerpos incorruptibles. Igualmente, tampoco le son propias a los cuerpos celestes las operaciones del alma sensitiva, porque todos los sentidos se fundamentan en el tacto, que es el que aprende las cualidades elementales. También todos los órganos de las potencias sensitivas requieren una determinada proporción en cuanto a alguna mezcla de los elementos cuya naturaleza no poseen los cuerpos celestes. Por lo tanto, se concluye que de las operaciones del alma ninguna le corresponde al alma de los cuerpos celestes, a no ser, como posibles, dos: entender y moverse. Pues apetecer es consecuencia del sentido y del entendimiento, dándose juntamente con los dos. Por otra parte, la operación intelectual, al no ejercitarse mediante el cuerpo, no necesita el cuerpo más que en la medida en que por el sentido se le proporcionan las imágenes. Como se ha dicho, las operaciones del alma sensitiva no son propias de los cuerpos celestes. Así pues, para una operación intelectual, el alma no se une al cuerpo. Solo queda el movimiento. Para moverse, no es necesario que se le una como forma, sino por contacto de su poder, como el motor se une al móvil. Por eso Aristóteles, en el libro octavo de la física, después de demostrar que el primer automotor se compone de dos partes, la que mueve y la movida, al analizar cómo se unen ambas partes, se dice que por contacto, o bien las dos entre sí, si una de ellas es cuerpo o bien una con la otra, pero no al revés, si una es cuerpo y la otra no lo es. Los platónicos decían que las almas no se unían a los cuerpos más que por contacto de poder, como el motor al móvil. Este es el motivo por el que Platón dice que los cuerpos celestes son animados, no dando a entender con ello más que las sustancias espirituales están unidas a los cuerpos celestes como los motores a los móviles. Que los cuerpos celestes son movidos por alguna sustancia aprendente y no solo por naturaleza, como los ligeros y pesados, resulta claro por el hecho de que la naturaleza no se mueve más que hacia un lugar en el que, una vez obtenido, reposa. No se da en el movimiento de los cuerpos celestes. Por eso hay que concluir que se mueven por alguna sustancia aprendente. También Agustín, en el tercero sobre la Trinidad, dice que todos los cuerpos son regidos por Dios por el soplo vital. Así pues, los cuerpos celestes no son animados en el mismo sentido que lo son las plantas y los animales, lo son en sentido equívoco. Por eso, entre los que sostienen que son animados y los que dicen que son inanimados, la diferencia es mínima o inexistente, y más que real, solo verbal. Vamos con las objeciones en particular. Decíamos que la primera establecía que el cuerpo de arriba debe adornarse con lo más admirable, pero lo que pertenece a la ornamentación de los cuerpos de aquí abajo está animado. Ejemplo, los peces, las aves, los animales terrestres, luego los astros luminosos que pertenecen a la ornamentación del cielo, también son animados. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que algunas cosas pertenecen por su propio movimiento a la ornamentación. Y con respecto a esto, los astros luminosos del cielo coinciden con aquellas otras cosas que pertenecen a la ornamentación, porque son movidos por una sustancia viviente. La segunda objeción, recordemos, decía: la forma de un cuerpo de más categoría es de más categoría, pero el sol, la luna y los otros astros luminosos son de más categoría que los cuerpos de las plantas y de los animales. Por lo tanto, tienen una forma de más categoría. Y la forma de más categoría es el alma, principio vital, porque como dice Agustín en el libro sobre la verdadera religión, toda sustancia viviente es preferida a la no viviente. Por lo tanto, los astros luminosos del cielo son animados. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que nada impide que, en cuanto tal, algo sea de más categoría y, sin embargo, con respecto a algo, no serlo. La forma del cuerpo celeste, aun cuando en cuanto tal no sea de más categoría que el alma animal, sin embargo lo es con respecto a la razón de forma, pues completa totalmente su materia, que no está en potencia para recibir otra forma. Esto no lo hace el alma,
Y en cuanto al movimiento, también los cuerpos celestes son movidos por motores de mayor categoría. Vamos con la objeción número 3, que acuérdense que decía, la causa es de más categoría que el efecto, pero el Sol, la Luna y los astros luminosos son causa de vida, y esto resulta evidente sobre todo en los animales, que surgen a partir de la putrefacción, que por el poder del Sol y las estrellas obtienen vida. Por lo tanto, con mucha más razón, los cuerpos celestes viven y son animados. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el cuerpo celeste, al ser motor movido, tiene razón de instrumento que actúa en virtud del agente principal. De este modo, partiendo del poder de su motor, que es una sustancia viviente, puede causar vida. Vamos entonces con la objeción número 4, que decía que, como se demuestra en el libro sobre el cielo de Aristóteles, los movimientos del cielo y de los cuerpos celestes son naturales. El movimiento natural tiene un principio intrínseco. Así, pues, como el movimiento de los cuerpos celestes es alguna sustancia aprensiva que se mueve como el que desea por lo deseado, según se dice en el libro 12 de Metafísica, parece que el principio aprendente es el principio intrínseco de los cuerpos celestes. Por lo tanto, son animados. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que el movimiento del cuerpo celeste es natural, no por un principio activo, sino pasivo. Es decir, porque en su naturaleza está la aptitud para que con tal movimiento sea movido por un entendimiento. Vamos con la objeción quinta, que decía, el primer móvil es el cielo. En el género de los móviles, el primero es el que se mueve en sí mismo, como se demuestra en el octavo de la física, porque lo que es por sí mismo es anterior a lo que es por otro. Solo los cuerpos animados se mueven a sí mismos, como queda demostrado en el mismo libro. Por lo tanto, los cuerpos celestes son animados. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que se dice que el cielo se mueve a sí mismo en cuanto que está compuesto a partir del motor y del móvil, y no como lo está la materia y la forma, sino por contacto de poder, como ya se dijo. Y en este sentido también puede decirse que su motor es principio intrínseco y así también el movimiento del cielo es natural por parte del principio activo, de la misma forma que se dice que el movimiento voluntario es natural al animal en cuanto animal, como se dice en el octavo de la física. Y así, muchachos, hemos terminado entonces la cuestión 70 de la primera parte de la suma teológica sobre la ornamentación, cuarto día. Bueno, entonces, como podemos ver, Santo Tomás establece que el universo está ordenado jerárquicamente y que cada elemento tiene un papel dentro del plan divino. Y este orden, por supuesto que no es fruto del azar, sino de una racionalidad suprema que asegura que todo lo creado apunte hacia un fin determinado. Además, subraya y concilia el gobierno divino con la existencia de libertad en las criaturas racionales, mostrando que el bien último es alcanzable por medios voluntarios y no por coerción. Desde el punto de vista filosófico, Santo Tomás establece una síntesis entonces aquí entre claramente la tradición aristotélica y la teología cristiana, marcando un puente entre las dos, porque su concepción del orden y la causalidad influyó profundamente en la idea del mundo natural, casi tal cual lo comprendía Aristóteles. El orden jerárquico y racional del universo que propone Santo Tomás influiría en el pensamiento astronómico renacentista, como en Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Galileo Galilei, la idea de un cosmos gobernado por leyes divinas y racionales, ¿no es cierto? Todo este tema va a influir en los astrónomos posteriores. Vemos en todo caso que la visión de Santo Tomás de Aquino es una visión absolutamente mecanicista. Se explica el mundo de forma mecánica, como si fuera un reloj suizo, ¿no? En contraposición a los organicistas que más bien atribuyen el mecanismo del cosmos, mecanismo entre comillas, o sus efectos o sus manifestaciones por una voluntad. Y claro, cuando Santo Tomás dice no, esto no es por ninguna voluntad, que los astros se mueven de forma más bien mecánica, son inanimados, no es que ellos se muevan por una voluntad, hay un motor, por cierto, que lo impulsa todo, que es Dios, que sería el primer motor, pero estos seres no serían
animados, ¿no? No serían animados. Y esto daría lugar a que los movimientos de los planetas justamente se pensara de esa forma. Es decir, señores, el movimiento de los planetas no es tal porque estos elementos, porque estos astros sean superiores en la jerarquía de seres. Ya, porque eso era lo que se pensaba antes, que claro, si nosotros íbamos en una jerarquía de seres, los astros estaban en una jerarquía mucho más alta que el hombre, porque justamente estos estaban antes, fueron creados antes que el hombre, según la tradición cristiana. Entonces era bastante visible, bastante evidente que los astros eran anteriores y por lo tanto de esa forma superiores al hombre. ¿Mm? Pero con esta mirada tan mecanicista y siendo, bueno, estos planetas, estos astros no son animados, entonces no son mejores que los hombres que tienen ánima, ¿no? Que tienen un alma, que tienen una voluntad de libre albedrío. Así que ahí cuando Santo Tomás de Aquino instala esta visión, y Santo Tomás de Aquino, por Dios que era una autoridad, comienzan a ver el movimiento de los planetas no porque estén animados, sino que porque en realidad funcionan como un artefacto cualquiera, o incluso como un ser de la naturaleza. Por ejemplo, el crecimiento de una planta. El crecimiento, usted ya sabe cómo crece una planta y lo que necesita. Y así, dependiendo si usted lo hace bien o mal, la planta va creciendo. Lo mismo para los planetas, ¿no? Lo mismo para los planetas. Tienen un mecanismo. Tienen un mecanismo. No son cosas animadas. Y entonces todos van a pensar, o sea, digamos, la influencia posterior que va a tener efecto en los demás astrónomos, va a dar lugar a que estos pensen, bueno, entonces si los planetas funcionan como un mecanismo, ¿cuál es este mecanismo? ¿Mm? Y no se van a simplemente conformar con la idea de que tienen alma y bueno, se mueven así porque tienen alma y se mueven como quieren, por voluntad, ¿no? No, aquí se va a establecer un mecanismo. Así que esa idea, por cierto, que va a influir también en los astrónomos posteriores. Los dejo en todo caso, chicos, invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Ricardo, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.